Buenas tardes, alumnas. Hoy, jueves 11 de junio, pasaremos a revisar el área de diagnóstico en el trabajo social con grupos. Debido a que el método de trabajo social con grupos está orientado hacia el cambio en cada una de las personas que componen el grupo, se hace indispensable llegar a un conocimiento más o menos complejo y a un análisis sobre cada una de las personas que componen el grupo. Esta información servirá de base para conocer las causas del comportamiento de las personas y sus dificultades, y de acuerdo con esto, orientar las metas, planes y estrategias de cambio. Es lo que se conoce como diagnóstico individual. Para que el grupo pueda ser utilizado como medio para el cambio, es necesario tener un conocimiento y un análisis sobre el grupo. Este conocimiento y análisis se definen como diagnóstico grupal. En el trabajo social de grupo se realizan dos tipos de diagnóstico, el diagnóstico individual y el diagnóstico grupal. El diagnóstico individual consiste en la descripción de la situación de la persona y en el análisis que se hace sobre esta situación y sobre la persona misma. El diagnóstico grupal se refiere a la descripción y análisis de las condiciones del grupo. Como primer punto, el diagnóstico individual requiere un conocimiento de la persona y la situación. ¿Qué tipo de información y cuánta se debe revelar para la formulación diagnóstica? Es un interrogante importante para todo trabajador social. A veces, la curiosidad natural hace que el trabajador social indague sobre aspectos que no son necesarios para el diagnóstico, debido a que no van a ser utilizados en el enfoque que se está dando al grupo. El indagar sobre aspectos que no van a ser necesarios para realizar el proceso de ayuda, además de constituir una pérdida de tiempo para el trabajador social, puede atentar contra el derecho a la privacidad de la persona y al respeto que merece. En el diagnóstico del trabajo social con grupos en el área individual, solamente se debe buscar aquella información que tenga relación directa con la situación de la persona y que pueda alivianarse o mejorarse a través del grupo. ¿Cómo realizamos este diagnóstico individual? Lo podemos hacer a través de los mismos pasos que vimos en nuestras primeras clases, bajo esa misma metodología, pero sin tanta profundidad y únicamente enfocándonos en lo que podrá desarrollar el grupo. Como segundo punto tenemos el diagnóstico grupal, el cual se refiere al conocimiento y análisis de las dimensiones del grupo. La información que se incluye en el diagnóstico grupal se refiere a los antecedentes del grupo, los objetivos y las dimensiones del grupo. Es en este último punto donde realizamos un análisis. La primera dimensión a analizar es el estado de desarrollo del grupo. Debido a los diversos tiempos que tienen los grupos, ya sea iniciando, en desarrollo o por finalizar, pasan por diferentes etapas que conllevan cada una a características específicas. Esto es muy importante de mencionar, el estado del desarrollo en que se encuentra el grupo. Ojalá, si es posible, especificar la fase por la que atraviesa en el momento de formular el diagnóstico grupal. La segunda dimensión es la estructura del grupo. A medida que los miembros del grupo se identifican con otros miembros, a partir de las actitudes o intereses semejantes, establecen relaciones más fuertes con algunas que con otras personas, iniciando la formación de subgrupos, que generalmente pueden ser en pares o triadas. Hay algunos que son un poco más grandes, pero no tan común. Los subgrupos no son perjudiciales para la dinámica del grupo. Pueden ofrecer a los miembros del grupo oportunidades para encontrar apoyo y fortalezas, lo que contribuye a facilitar su participación y compromiso con el grupo. En la dimensión número 3 encontramos la comunicación en el grupo. Los grupos desarrollan patrones de comunicación, verbal y no verbal. Es importante que el trabajador social identifique estos patrones, quién habla con quién y en qué forma lo hace. Este mismo ítem es preciso identificar las formas y procedimientos que el grupo utiliza para tomar una decisión. Como última dimensión encontramos la cultura del grupo. En esta dimensión se incluyen las normas y valores del grupo, relacionados con las creencias y expectativas de los miembros, sobre la forma de comportarse en el grupo. Es importante incluir las costumbres del grupo y los patrones de comportamiento de tipo general. Para obtener esta información, el trabajador social utiliza
la observación, informes de elaboración propia, entrevistas, sociograma y su análisis profesional. Los principios de la observación son los mismos que vimos anteriormente en el estudio de caso. En el segundo punto de los informes, estos son breves relatos sobre la dinámica que tiene el grupo, que fueron confeccionados a partir de la observación que tuvo el trabajador social. En el área de las entrevistas son pequeñas charlas, más bien informales, que vas teniendo el profesional con cada uno de los miembros del grupo, y en las cuales obtiene las apreciaciones de los miembros, ya sea dentro de una reunión o fuera de ellas. En el último punto tenemos el análisis profesional, que es, en sencillas palabras, la opinión formal del trabajador social en base a sus conocimientos sobre el grupo. Como pudieron darse cuenta, me salté el punto del sociograma, precisamente porque no lo hemos analizado en detalle y lo haremos a continuación. El sociograma es una técnica que pretende obtener una radiografía grupal, es decir, busca obtener de manera gráfica, mediante la observación y contextualización, las distintas relaciones entre sujetos que conforman un grupo, poniendo así de manifiesto los lazos de influencia y de preferencia que existen en el mismo. El sociograma proviene de la sociometría, que es un método cuantitativo para medir las relaciones sociales dentro de un grupo. Sus estudios se basan en la relación entre las estructuras sociales y el bienestar psicológico. Los objetivos de la sociometría son conocer el nivel de aceptación que una persona tiene en su grupo, evaluar el grado de cohesión entre personas de un grupo, localizar a los individuos más rechazados y más valorados, localizar a los sujetos aislados, comprobar las consecuencias de la incorporación de nuevas personas al grupo y verificar el grado de aceptación e incorporación de personas a un nuevo lugar de trabajo. Es decir, que pretende medir el grado en que los sujetos son integrados en la estructura preferencial del grupo, las relaciones existentes entre individuos y la estructura del grupo. Para que entiendan de una forma más didáctica cómo hacer un sociograma, les voy a dejar un video de esta técnica aplicada a un ámbito estudiantil. Hola, profe. ¿Quieres saber realmente cómo son las interacciones dentro de tu grupo o clase? ¿Cómo se llevan tus alumnos, aunque no te lo digan? ¿Quieres saber todo ese tipo de relaciones para hacer alguna dinámica de grupo o alguna dinámica anti-bullying o lo que tú quieras? Hoy vamos a aprender a hacer un sociograma sin echar mano de ordenador, sin programa informático, sin nada, artesanalmente. Vamos a ello. La observación está bien como método subjetivo si se puede triangular con otros más objetivos como el sociograma. Ten en cuenta que en un grupo hay muchos alumnos, cada uno de su padre y de su madre, algunos comunican más y otros menos y pueden ocultarte información de sus relaciones, de cómo se sienten y qué les pasa. Para ello tenemos que saber dos cosas básicas: quién elige a quién y quién rechaza a quién, porque estas dos puntuaciones nos van a llevar a algunos perfiles llamativos del grupo. Muchas elecciones y poco rechazo nos señalará al líder. Pocas elecciones y mucho rechazo al alumno rechazado. Pocas elecciones y rechazos nos indican a un alumno aislado. Muchas elecciones y rechazos nos lleva a conocer al controvertido, que resulta simpático y antipático a partes iguales, y más o menos el Donald Trump de la clase. Vamos a repartir a cada alumno un folio donde pondrá su nombre y contestará dos preguntas. ¿Con qué 3 alumnos le gustaría trabajar o pasar el tiempo libre? Y la pregunta inversa. Es recomendable preguntar también el porqué de las cosas para saber los motivos. Esto sería para el sociograma más básico. Una vez que tengo las respuestas de los alumnos aquí, voy a traspasarlas a una tabla de doble entrada. En el eje Y voy a poner a los alumnos de la clase y en el eje X voy a volver a poner a los alumnos de la clase. Tenemos 10 alumnos de muestra. Evidentemente no es la ratio que manejamos. La ratio que manejamos normalmente es de 30, 35, 40 alumnos, como todo el mundo sabe, pues una ratio perfecta para que los alumnos puedan aprender. Vamos a fijarnos en el alumno número 1 y vamos a apuntar a quién elige él. Vemos que en este caso el alumno número 1 elige al 3, al 5
y al 10. Y también rechaza al 2, al 4 y al 8. Ahora vamos al alumno número 2. Como vemos, ahora mismo ya tenemos pasado todos los datos a la tabla de doble entrada y lo que vamos a hacer es el sumatorio de elecciones, que la vamos a poner aquí. Por ejemplo, el alumno 1 ha tenido 3 elecciones y ha tenido 0 rechazos. Si nos fijamos, por ejemplo, nos llama mucho la atención, por ejemplo, este alumno, muy elegido y poco rechazado. Aquí lo que tenemos es el líder. Por ejemplo, aquí podemos tener otro. También vemos alumnos como este, muy rechazado y poco elegido. Aquí tenemos un alumno rechazado. O por ejemplo, vemos a alumnos que les pasa esto. Casi nadie le elige y muy poco, casi nadie le rechaza. Ahí lo que tenemos es un alumno aislado. Luego puedes dibujar a partir de los elementos y sus relaciones la red de la clase, que seguramente te va a dar algunas sorpresas que te van a ayudar a tomar decisiones para dinámicas en tu tutoría. Y recuerda, o estás en la inopia o estás al liquidoi.